富、名声、力、かつてこの世のすべてを手に入れた男。海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に側に放った一言は全世界の人々を海へ駆り立てた。俺の財宝が星へ蹴りやくれてやるぜ。いや、探してみろ。この世のすべてをそこに置いてきた。要は大海賊時代を迎える。Vale, ya te perdí, ¿no? Todos los que vimos esta serie seguro que recordamos estas palabras con mucha nostalgia. Permitidme decirlo ahora, pero en nuestro idioma. Riqueza, fama, poder. En el pasado, un hombre consiguió todo en este mundo, el rey de los piratas, Gold Roger. En el día de su ejecución, liberó con una frase a gente a lo largo de todo el mundo a impulsarse al mar. Mi tesoro, si lo queréis os lo daré. Buscarlo a lo largo de este mundo, lo dejé todo en aquel lugar. El mundo inició la gran era de la piratería. Vamos a hablar hoy del inicio de la serie de One Piece. Por si queréis seguirlo conmigo, serán el capítulo 1 del manga y el 4 y 878 del anime, desde el minuto 5.33 al 19.05 y del 3.12 al 14.54 respectivamente. Cuidado con los spoilers fuera de estos tiempos. Esto se debe a que al empezar el anime, Toei decidió modificar la historia un poco y 874 capítulos después decidieron reanimarlo correctamente. Como es el primer vídeo de la serie y el principio de la historia, veremos solo eso, pero luego juntaremos más en un solo vídeo. Y antes de empezar, me tomaré las libertades de decir palabras como Nakama, Kuma no Mi y algún otro nombre en japonés, ya que en la comunidad global se suelen decir de esta manera. De todos modos, siempre que introduzca uno de estos términos, diré lo que es. Empezamos. ¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos! Aquí vemos la ejecución del llamado rey de los piratas, Gold Roger. Como dijo el narrador, consiguió todo lo que este mundo podía ofrecerle, y en su muerte impulsó al mundo al mar para encontrar su tesoro. Creo que si eres nuevo o nueva, ya ves por dónde irá la serie. Pero antes de adentrarnos en el mar, vemos una historia en una pequeña villa portuaria. Y aquí está el primer fallo que considero importante. En la versión de Manga Plus, que podéis leer los 3 primeros capítulos gratis, dice que la villa se llama Minato. Este es un grave error que en la versión inglesa no ocurrió. Minato significa puerto en japonés, es decir, lo correcto sería decir simplemente que es un pueblo portuario. Para ser justos, la versión de Planeta D'Agostini lo tiene bien en español. Puesto que esto no es una review capítulo a capítulo, me tomaré las libertades de comentar cosas que aún no se decían en estos momentos en la serie, sin hacer spoilers por supuesto. Cosas como que dicho pueblo se llama Fusha. Vemos como un barco pirata lleva cerca de un año utilizando este lugar como su base de operaciones, y aún así la villa se mantenía en extrema paz. Un niño del pueblo se encuentra en este barco, su nombre es Monkey D. Luffy. Decide mostrar su valentía a los piratas clavándose un puñal bajo su ojo izquierdo, lo que sorprende a todos. Tras esto, saltamos a un bar dirigido por una mujer llamada Makino, donde los piratas celebran la valentía del joven, aunque a mí me parece más bien una excusa para beber y divertirse. El joven insiste con unirse al capitán de los piratas, apodado Shanks el Pelirrojo, o Akagami no Shanks, quien se ríe porque no es más que un chaval de 7 años. El primer oficial de la banda, Ben Beckman, le dice al joven que en realidad el capitán está actuando por su bien, ya que conoce la diversión y los peligros de ser pirata más que nadie. Aquí me gustaría recalcar como el joven Luffy dice que sus puñetazos son como pistoletazos, que no sabe nadar pero que aprenderá para poder unirse a Shanks y los suyos, y que Makino le da de comer gratis porque él prometió que cuando encuentre su propio tesoro volverá para pagarle todas las comidas. Shanks informa al joven de que, tras un par de viajes más, partirán de la isla para siempre. Entre todo esto, entra una banda de bandidos de montaña comandada por un hombre llamado Higuma, quien pide alcohol, pero se lleva la sorpresa de que los piratas acabaron con todo. Shanks le ofrece una botella que tiene sin abrir y el bandido, enfadado porque le parece poco, la rompe manchando todo de vino. Shanks se agacha a limpiarlo y Higuma rompe aún más cosas, humillando más al capitán pirata. Mientras pasa todo esto, vemos a Luffy comiendo una fruta morada. Tras hacer todo esto, el bandido, quien alardeaba de tener una recompensa de 8 millones de berries por su cabeza, que es la moneda de este mundo, abandona el bar junto a los suyos. Nada más ocurre esto, todos los piratas empiezan a reír, risa que fue cortada por Luffy, quien, enfadado, les grita diciendo que no son hombres ni verdaderos piratas. Se siente decepcionado y se dispone a irse. En esto, Shanks le agarra el brazo y
se estira. Todos quedan sorprendidos y Lucky Roux, un oficial y combatiente de los piratas, se asombra al ver que un pequeño cofre suyo está vacío. Resulta que dentro había una fruta morada que, como vimos, Luffy se comió. Dice que se la comió de postre, pero que estaba mala. Shanks entra en pánico, pues afirma que esta fruta es uno de los tesoros del mar, conocido como fruta del diablo, o, de ahora en adelante, Akuma no Mi. Esta es la fruta Gomu Gomu, que otorga a quien la consume el poder de tener su cuerpo entero de goma, pero pagando el precio de no poder nadar nunca más. Avanzamos en el tiempo a un momento cuando los piratas están fuera de la villa y Luffy está con Makino y sigue mosqueado. Los bandidos vuelven al bar y empiezan a reírse de los piratas. Esto enfada tanto al joven Luffy que les empieza a gritar para que pidan perdón. Obviamente estos no lo hacen y deciden secuestrarlo y venderlo a un circo por su extraño cuerpo que se estira y no se daña. Mientras todo el pueblo mira de lejos lo que ocurre, el alcalde muestra lo mucho que se preocupa por el chico, arrodillándose y pidiendo piedad por él. De pronto aparecen los piratas del pelirrojo de entre la multitud y Shanks dice que, como nadie les fue a recibir al puerto, mostrando que estos eran queridos por el pueblo, supuso que algo pasaba. Aquí, señores, llega una de las mejores escenas de la serie, a mi parecer, y sin duda que me engancharon a esta serie. Un bandido apunta a Shanks en la cabeza a escasos centímetros y este, con toda la tranquilidad del mundo, le dice: estás poniendo tu vida en juego al apuntarme. El bandido no lo comprende, a lo que Shanks sigue: digo que eso no es una herramienta para amenazar. Y acto seguido, Lucky Roux le mete un tiro en la cabeza a quien apuntaba a su capitán. ¿Sabes de algún arma que se use para amenazar? Yo sí, el botón de suscribirse. Dale a ese botoncito para seguir esta aventura con nosotros. La amenaza es que si no le das, te perderás mucho contenido sobre One Piece. Volviendo a la historia, cómo me gusta esta escena, la verdad. Pero es que aún sigue. Los bandidos se quedan flipando y les dicen que eso fue sucio. A lo que Ben Beckman les dice: no digas tonterías, no somos santos, ¿sabes? Shanks le completa la frase diciendo: lo que tenéis enfrente son piratas. Shanks les dice que pueden tirarle alcohol y comida encima, hasta escupirle, que eso solo le hará reír, pero que no perdonará a quien daña a sus amigos. ¡Buah! ¡Qué épico! Los bandidos se enfadan ya del todo y van a por ellos. Ben Beckman dice que se encargará él, agarra su fusil al revés y acaba con todos a batazos. Dice que si quieren tener posibilidades deberían enviar un buque de guerra. En serio, son brutales. El bandido Higuma tira una bomba de humo y huye con Luffy en una barca al mar. Como ya no le necesita, decide tirarle al mar, y justo cuando lo hace aparece un rey marino, que son monstruos marinos, conocido como el Señor de la Costa. Este se come a Higuma y luego va por el pobre Luffy, que ni nadar puede. En esto, Shanks llega nadando y le aparta del monstruo. Este le mira fija e intimidantemente y le dice que se largue, y este se llena de temor y huye. Brutal. Cuando crees que no puede mejorar la cosa, ves que Luffy está llorando a moco tendido, y Shanks le agradece por defenderles ante los bandidos, que Makino le contó todo y que deje llorar. ¿No eres un hombre que no llora? Luffy le dice: pero... Shanks, tu brazo. Y vemos que a Shanks le falta su brazo izquierdo, que fue devorado por el monstruo al apartarlo del joven. Este le dice que no se preocupe, que es solo un brazo, y se alegra de que el chico esté bien. Puf, vaya manera de empezar la historia, ¿no? Ya terminamos el capítulo con los piratas abandonando para siempre la isla, y Luffy les asegura que esta vez no les pedirá ir con ellos, que él partirá solo y conseguirá el mayor tesoro del mundo, y que se convertirá en el rey de los piratas. Shanks le dice que si entonces va a sobrepasarlos, le dejará su sombrero de paja, que es lo más preciado para él, bajo la promesa de que cuando este sea un gran pirata, volverá a recuperarlo. 10 años después, Luffy comienza su viaje en ese mismo puerto. Vemos como él solo es capaz de vencer al Señor de la Costa con un ataque llamado Gomu Gomu no Pistol, y dice que lo primero es tener su bandera y reunir a sus Nakama, que necesitará 10. Nakama es compañero o camarada. El pequeño barco continúa su trayectoria en el mar, en busca de sus todavía desconocidos Nakama, y así un gran viaje ha dado inicio. Y así, mis queridos Nakama, termina el primer capítulo del manga de One Piece. ¿Qué más puedo añadir? Me parece una gran manera de comenzar esta aventura, y, si ya lo habías visto, sabrás de la importancia de cada página de este capítulo. Como ya comenté antes, este vídeo sería solo de un capítulo, ya que es el primero de todos. Pero luego empezaremos a pisar el acelerador. Eso sí, sin pasar por alto nada importante. Muchas gracias por verme y espero haber sido de ayuda recordando este gran inicio y corrigiendo algún que otro error. En los próximos vídeos veremos cómo Luffy se desenvuelve en su aventura y conoceremos a su primer Nakama, Roronoa Zoro. Como siempre, si te ha gustado, suscríbete al canal para no perderte nada y dame un like para apoyarme. Comenta debajo con lo que te gustaría saber de la historia o alguna duda que tengas. Nos vemos en el mar de aventuras.